décadas han sido decisivas en la investigación científica, en especial para la neurociencia, que pretende explicar y comprender el funcionamiento del cerebro humano. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo se llevan a cabo procesos tan complejos como los relacionados con la memoria y otras funciones superiores que hacen posible el desarrollo adaptativo de los seres humanos? En este documental nos enfocaremos en la neuroplasticidad y en el aprendizaje. Neuroplasticidad entendida como la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para poder formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o incluso el daño. El término neuroplasticidad suele relacionarse con el aprendizaje como un proceso que se da principalmente en la infancia y se ha pensado que es un fenómeno rígido que va perdiendo relevancia y efectividad al pasar de los años. Lo cierto es que hay mucho más detrás de este concepto, donde intervienen diversos componentes bioquímicos y fisiológicos que provocan diferentes reacciones bioquímicas moleculares, donde intervienen factores genéticos y proteicos que requieren de acciones intra y extra neuronales para generar una respuesta neuronal. No hace muchos años se creía que aprender o recuperar al cerebro de una lesión eran acontecimientos que se detenían en la edad adulta, pero gracias a las modernas técnicas de neuroimagen cerebral se ha permitido reconceptualizar la dinámica del sistema nervioso central y su funcionamiento. Hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta e incluso en situaciones de lesión cerebral, lo que significa que el cerebro es flexible y modificable. El término que denota dichos cambios del encéfalo se denomina plasticidad neuronal. En la actualidad, los investigadores del aprendizaje y la memoria desarrollan nuevas teorías y las ponen a prueba por medio de experimentos diseñados cuidadosamente, como lo hacen los investigadores de cualquier otra rama de la ciencia. Pero esto no siempre fue así. De hecho, durante la mayor parte de la historia humana, el estudio del aprendizaje y la memoria era una rama de la filosofía, es decir, correspondía al estudio abstracto de los principios que rigen el universo, incluyendo la conducta humana. Los filósofos no adquieren el conocimiento a través de experimentos científicos, sino por medio de un proceso de razonamiento y argumentación lógica. Estos conocimientos pueden ser tan importantes como aquellos obtenidos por medio de la ciencia moderna. Algunos son tan profundos que seguimos hablando de ellos siglos después. Pero antes de entrar en materia, comprendamos primero qué es el aprendizaje. La palabra aprendizaje involucra a un sujeto con su cerebro capturando información del entorno, guardándola durante algún tiempo y eventualmente usándola para orientar un comportamiento posterior. Aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y por lo tanto nuestra conducta. Ok, miren, acá ya tenemos la definición de repente un poco más práctica y exacta de lo que es aprendizaje. Información nueva que tiene que ser retenida y al momento de estar retenido lo vamos a volver en una respuesta, es decir, en una conducta o en un comportamiento. ¿Ok? Es el cuadrito. Aunque resulta práctico describir los recuerdos como si fueran notas guardadas en archivadores, en verdad no es así como el cerebro refleja las experiencias. Las experiencias no se almacenan, más bien cambian el modo en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. El concepto de aprendizaje se superpone en gran medida al de la memoria. Experiencia. Cambiar lo que ya sabías que habías aprendido por algo mejor. No volvemos a equivocarnos, ¿o sí? ¿Sí? Podríamos decir entonces que eso no ha sido aprendido.
sigue siendo una información nueva siempre. Porque si ya has aprendido que si no puedes bajar las gradas, te vas a caer. ¿Me pueden comprender? Sí. Aprendizaje cognitivo, sí me puede olvidar. Por ejemplo, fórmulas químicas, y en algún momento parece que no sabía muy bien, ahora casi ya no me recuerdo, por los mocos, experimentamos dentro de la universidad, porque lo repetimos, ¿sí? En un examen, de repente el maestro o cualquiera de nosotros le ponemos una X y le decimos mal, no has aprendido. ¿Qué tendría que hacer el estudiante? Experimentar nuevamente. Ah, no, de esta manera no lo sé, pero si lo hago de esto, lo voy a aprender. ¿Qué pasa en el ejemplo que usted nos sugiere, maestro? Que cuando sale de la universidad, pues ya no vuelve a hacer todo lo que le enseñaron. Ya no es parte de su experiencia. Su experiencia va a ser otra, ¿no? ¿Y qué va a aprender de repente? Ya no lo que estudió, sino de repente ahora a plasmarlo, ¿no? A ejecutarlo. Ya no va a aprender, no sé, se me ocurre en mi caso, ¿no? De administrar pruebas, de aprender cómo se califica, que voy y tomo las pruebas porque ya las sé. No voy a volver a de repente ver una entrevista que la hacía cada rato porque mis maestros me decían, no, tienes que empezar por el antecedente, cómo fue la relación de los padres, etc. Ahora, siendo ya psicóloga, tengo más experiencia práctica. Ya no vuelvo a hacer lo de antes. Mi metodología es diferente por la experiencia que tengo. El trabajo en el que nos desarrollamos también nos hace cambiar, ¿sí? El área clínica, el área social, empresarial, independiente, dependiendo de cómo nos desarrollemos en nuestra vida diaria. ¿Sí, maestro? La memoria como el proceso completo y el aprendizaje como solo la etapa de adquisición. El aprendizaje puede presentar al menos 4 tipos básicos: aprendizaje perceptivo, aprendizaje estímulo-respuesta, aprendizaje motor y aprendizaje relacional. El aprendizaje perceptivo es la capacidad para aprender a reconocer estímulos que ya se han percibido antes. La función básica de este tipo de aprendizaje es aportar la capacidad de identificar y catalogar objetos, incluyendo a otros miembros de nuestra especie y situaciones. En cada uno de nuestros sistemas sensitivos puede darse aprendizaje perceptivo por los sonidos que emiten, por la sensación táctil que producen o por su olor. Podemos reconocer a las personas por la forma de su cara, por cómo se mueven al caminar o por el sonido de su voz. El aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado, entre los circuitos que participan en la percepción y los que participan en el movimiento. La conducta podría ser una respuesta automática, como un reflejo de defensa o una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. El aprendizaje estímulo-respuesta incluye 2 categorías principales de aprendizaje que han sido ampliamente estudiadas por los psicólogos y son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante. La tercera categoría principal del aprendizaje es el aprendizaje motor. Es en realidad un tipo especial de aprendizaje estímulo-respuesta. Simplificando, se puede considerar el aprendizaje perceptivo como el establecimiento de cambios en los sistemas sensitivos del cerebro. El aprendizaje no respuesta como el establecimiento de conexiones entre sistemas sensitivos y sistemas motores. Y el aprendizaje motor como el establecimiento de cambios en los sistemas motores. El aprendizaje motor no puede suceder sin la guía sensorial del entorno. Por ejemplo, la mayoría de los movimientos de precisión implican la interacción con objetos: bicicletas, mandos de videojuegos, agujas de
coser, etc. Incluso movimientos que hacemos sin objetos, como los pasos de baile solitario, suponen retroalimentación de las articulaciones, los músculos, el aparato vestibular, los ojos o el contacto entre los pies y el suelo. Otros tipos de aprendizaje relacional son incluso más complejos. El aprendizaje episódico, recordar secuencias de acontecimientos o episodios que se han presenciado, conlleva seguir la pista no solo de estímulos individuales, sino también del orden en que suceden. Las capacidades de aprendizaje que están íntimamente ligadas a la memoria están sustentadas por patrones de actividad específicos en regiones concretas del cerebro. Uno de los principales retos de la neurociencia consiste en dar respuesta no solo a la pregunta ¿qué regiones del encéfalo se asocian con determinados tipos de aprendizaje o memoria específicos?, sino también a la siguiente: ¿qué tipo de cambios ocurren en el cerebro cuando se produce un aprendizaje o cuando se adquiere, almacena, consolida o recupera una memoria? La respuesta a la primera pregunta, referente al sustrato neuroanatómico de las diferentes formas de aprendizaje y memoria, sería que estos son múltiples, ya que implican la existencia de diversos sistemas neurales de aprendizaje y memoria. Sin embargo, los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a estos procesos tienen un carácter más general o universal, teniendo en cuenta que las modificaciones cerebrales asociadas con el aprendizaje y la memoria responden a la propia capacidad de adaptación o plasticidad del sistema nervioso. Fueron los esposos Kane y Kane en 1994 los que en su libro Haciendo conexiones, la enseñanza y el cerebro humano expresaron con toda claridad la necesidad de un conocimiento actualizado de lo que ocurre durante el aprendizaje en el cerebro. La idea de los Kane es que mientras más conexiones entre neuronas tenga el cerebro que aprende, lo que se logra con una rica experiencia, habrá mayor comprensión del nuevo material a ser aprendido. Pues la nueva información... Keynesian ha podido publicar un libro que dice: cuanto mayor conexiones, cuantas más sinapsis tenga el ser humano, este va a tener, por ende, mayor experiencia. Y al tener mayor experiencia, va a tener mayor aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender para poder plasmarlo en el taller? Que cuanto más actividades tengan nuestras sesiones, va a ser mejor el aprendizaje. Estas actividades pueden ser, han visto los 4 tipos de aprendizaje. Perceptivo, por los estímulos, ¿no? Miren, acá yo estoy trabajando 2, y a los que están atrás de repente 3. Auditivo, visual, y atrás de repente somestésico, ¿no? Porque están sintiendo un poquito el frío, el aire helado, y como que les hace despertar. Atrás, pero adelante todavía no. ¿Ven? Entonces podemos hacer en clase algo parecido, ¿no? Otro aprendizaje sería el motor. Ya hace mucho tiempo, un par de años atrás, creo que antes de la pandemia, vi en el Face que en la carrera, no sé si era de enfermería o obstetricia, un grupo de señoritas había expuesto mediante una canción, ¿no? Todo el tema de la mitosis, meiosis, reproducción celular, lo habían hecho a estilo rock. Y bailando y aprendiéndose las letras que ya sabían de la canción, se aprendieron el tema. Y de esa manera, ¿ustedes creen que se olvidaron? Ya no, pues. Ese tema de meiosis, mitosis, queda todavía hasta ahora. El otro es el aprendizaje asociativo. Si lo sentí, lo vi, lo escuché, lo puedo asociar con otras experiencias que me puedan haber pasado, ¿no? Entonces, conjugando todos los tipos de aprendizaje que hay, pues la pareja de esposos, Casey, dice que va a haber mayor calidad de aprendizaje, porque son experiencias diferentes. No solamente es transmitir la información,
sino que hacer que todos los sentidos transmitan la misma información. Más gruesa que la de las ratas criadas en aislamiento en viveros corrientes. Otros experimentos mostraron que las ramificaciones dendríticas de la corteza visual eran mayores en ratas normales que en ratas privadas de la visión. El cerebro está conformado por células especializadas denominadas neuronas y células de Golgi. Posee más de 100.000 millones de neuronas, 10 a 15.000 millones presentes en la corteza cerebral, las cuales, a través de las conexiones existentes entre las dendritas, tienen capacidad de tocar a 10.000 neuronas y a su vez hacer tocadas por otras 10.000, sin contar 1.000 millones de conexiones que se conocen como sinapsis. La mayor parte de la capacidad del aprendizaje de un organismo depende de la sinapsis, que incluye la porción terminal del axón de una neurona, que en este caso sería la presináptica, y la región de interacción de esta con la neurona con la que se comunica, postsináptica, así como el espacio sináptico, que separa ambas zonas y está lleno de proteínas. Esas se adhieren a la membrana pre- y postsináptica. La mayor parte de la sinapsis es de tipo químico y se sirve de las moléculas llamadas neurotransmisores para comunicarse entre sí. Entre los neurotransmisores más importantes se encuentran el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, entre otros. Otro hallazgo relevante es que se da un aumento en las concentraciones plasmáticas de neurotransmisores del tipo de las catecolaminas en ratones que están siendo sometidos a sesiones de aprendizaje. También aumenta la tasa de adquisición del aprendizaje cuando se dan precursores de catecolaminas. Todos estos hallazgos permiten suponer que esas aminas sean las sustancias moduladoras que intervienen en los procesos bioquímicos del aprendizaje. Hay entonces dos puntos de vista básicos acerca de la retención de la experiencia o del aprendizaje. Uno de ellos supone que una experiencia establece una actividad eléctrica continua de los circuitos nerviosos adecuados y que la persistencia de la experiencia, que se codificó de esa manera, es nuestro recuerdo. Cuando este proceso de huellas activas se detiene, perdemos la memoria. El otro punto de vista postula que la memoria implica un cambio estructural o físico relativamente permanente en el sistema nervioso. Se supone que tiene lugar en un lapso que transcurre inmediatamente después de la experiencia que se va a aprender y hasta es posible que aumente en magnitud con el tiempo. A esta idea se la conoce como la hipótesis de la consolidación. Müller y Piasecher propusieron hace mucho tiempo que la actividad nerviosa responsable de almacenar un cambio físico que codifica una experiencia persiste después de ella, y debido a la actividad nerviosa duradera, los cambios físicos se fijan con más solidez y todavía alcanzan una mayor magnitud. Este afianzamiento progresivo en el tiempo se le llama consolidación. En cuanto a las posibilidades del cerebro, este tiene una gran capacidad adaptativa para la automodificación estructural y funcional, con el fin de adecuarse a los requerimientos del entorno, permitiendo la evolución del ser humano. Una demostración de la capacidad del cerebro de... Hasta el 2010 aproximadamente hubieron dos investigaciones Buenos las días. cuales quisieron demostrar que el aprendizaje puede ser manipulado, ¿sí? Es decir, utilizaron algunos seres humanos y infiltraron algunas proteínas que mediante la bioquímica se convertían o se transformaban en ciertas enzimas que podrían hacer que esta persona aprenda. En un inicio las investigaciones iban al 100% bien, pero ¿qué pasó? Que estas proteínas no habían sido tan catalizadas que las personas que participaban y eran la muestra empezaron a presentar otros males, ¿no?
y uno de ellos llegó a morir. Esas investigaciones fueron desechadas, pero ahora hay personas que se están dedicando a estudiar esta proteína para poder ver cuál es el químico que está haciendo que las personas mueran. Pero de que se descubrió que el aprendizaje puede ser manipulado mediante estos neurotransmisores, sí. Solamente que hay que esperar y saber cuál es la proteína adecuada, ¿no? Que no va a poner en riesgo. Estas personas están tratando de, bueno, suena feo, pero de comprar, ¿no? A personas que tienen alguna enfermedad ya terminal, gracias, para que puedan aceptar, pues, recibir esta proteína y ver en qué condiciones puede mejorar el aprendizaje o quizá ayudarlos en la enfermedad, ¿no? Está ahorita en ese estudio, esperemos que pueda ser beneficioso, ¿no? Porque de ahí imagínense que se empiece a vender proteínas para aprender, ya sería una gran ayuda para todos nosotros, ¿cierto? Las funciones ayudada por Liu Shao, reafirmando que el córtex aumenta en respuesta a un ambiente enriquecido, mostrando en sus experimentos con ratones un hallazgo interesante en referencia a la edad. Los ratones jóvenes aprenden más rápido y en menos tiempo que los ratones viejos, quienes aprenden menos rápido y en más tiempo. Ahora la pregunta es ¿cómo aprendemos? Lo que el cerebro humano hace mejor es aprender. Es modificado por el aprendizaje debido a que éste, con cada estimulación y experiencia, se realambra. Utilizarlo de forma no habitual estimula la formación de conexiones neuronales. Al cerebro lo estimulan los cambios, lo desconocido excita las redes neuronales. Por esta razón, los ambientes fluidos y variados despiertan la curiosidad, favoreciendo el aprendizaje. Para el desarrollo cerebral es muy importante la riqueza de estímulos y emociones positivas. El proceso cerebral de aprender y recordar está relacionado con los transmisores y receptores neuronales que posibilitan por igual la adaptabilidad del cerebro a los estímulos externos. La flexibilidad de las comunicaciones entre neuronas, sinapsis, es la que permite que nuestro cerebro recuerde la información importante y olvide la insignificante. El cerebro tiene una admirable capacidad para reorganizarse y aunque en un momento determinado lo utilicemos en su totalidad, siempre podemos aprender más. Algunos estudios indican que la producción, diferenciación y supervivencia de neuronas nuevas, donde no todas son funcionales en etapas inmaduras, son procesos plásticos regulados por la experiencia. La neurogénesis se ha descrito que persiste en el adulto en ciertas regiones cerebrales como el hipocampo, la mucosa olfatoria y la zona periventricular. Una forma de materializarse el proceso neuroplástico es a través de la corteza cerebral. Es así como se habla de plasticidad cortical y algunos autores la dividen en dos procesos. Plasticidad cortical fisiológica, sustrato del aprendizaje de la memoria humana y su proceso que se lleva a cabo en el neurodesarrollo, y plasticidad cortical patológica, que es subdividida en adaptativa y maladaptativa. La neuroplasticidad es la base y fundamento de los procesos experimentales y clínicos de neurorehabilitación. Por tal motivo, en el año 2006 se definió la neuroplasticidad como un proceso continuo a corto, mediano y largo plazo de remodelación de mapas neurosinápticos que optimiza el funcionamiento de las redes cerebrales durante la filogenia, la ontogenia y posterior a daños del sistema nervioso. La neuroplasticidad que se da en la ontogenia para la elaboración de nuevos circuitos inducidos por el aprendizaje y el cumplimiento de las redes neuronales, tanto en adultos como en el anciano, se denomina plasticidad natural. Posterior a lesiones periféricas o centrales del sistema nervioso,
hay remodelación o cambios que subyacen a la recuperación clínica parcial o completa y es denominada como plasticidad postlesional. La plasticidad del sistema nervioso central incluye la neurogénesis, la apoptosis, los brotes dendríticos y axónicos, la modificación a largo término de la transmisión sináptica, la depresión a largo término de la transmisión sináptica, el reclutamiento de la corteza adyacente y el reclutamiento del hemisferio contralateral. A partir de lo anterior se sabe que el sistema nervioso posee más un mecanismo de neuroplasticidad. Entre ellos se encuentra la plasticidad sináptica y la plasticidad de excitabilidad neuronal intrínseca y las anteriormente mencionadas. El nivel de complejidad es tan elevado que la comprensión de este fenómeno biológico requiere del enfoque de la biología de sistemas, modelos computacionales de plasticidad sináptica y neuroinformática. El gen MOXP2 es uno de los genes de neuroplasticidad más estudiados hasta el momento. Sí, me traje mi cerebrito para que preguntó algún maestro específicamente si hay día, hora, lugar donde se dé la neurogénesis. No lo hay. Recuerden que es por la cantidad de experiencias o informaciones nuevas que tenemos. Pero sí ya está descubierto en qué lugar exactamente es donde nacen estas nuevas neuronas a esta edad, ¿no? A partir de los 30 para adelante. Se dice que esta está casi detrás del hipocampo. El hipocampo está detrás del frontal y entre el temporal. Este es nuestro encéfalo, este es nuestro frontal, acá está nuestro cerebelo. Si quisiéramos ubicarlo, pues este está en esta parte de la cisura, ¿sí? Vamos a tratar de ponerlo. No está extracortical, sino está dentro, ¿sí? Específicamente el hipocampo es una estructura anatómica, ¿ok? Está, bueno, lo van a poder ver, voy a desarmarlo para que lo puedan ver por acá. Este es el tálamo y el hipotálamo está por acá. Es una estructura anatómica, ¿ok? ¿Dónde se da anatómicamente el inicio o el nacimiento de la neurogénesis? Es dentro del fronto temporal, ¿ok? Que es esta parte. Se llama cisura dental y es ahí donde empiezan a nacer las neuronas en el momento que nosotros tengamos un aprendizaje nuevo, una experiencia nueva, ¿ok? Entonces, más o menos ya sabiendo algo de la teoría, vamos a... Sugiero ideas para promover, estimular experiencias nuevas en nuestros estudiantes y por lo tanto por ahí vamos a provocar que haya una neurogénesis, que empiecen a crecer y desarrollarse neuronas nuevas. Les estoy presentando 5 ideas, ¿ok? Lo ideal sería que para poder hacer el taller nosotros también lo vivenciemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo hagamos. Ok. La primera sería pues la actividad física. Recuerdan, en la semana pasada hablábamos que hay que moverse, aprendizaje motor, para que internamente pues haya quitar la ansiedad, el estrés y se pueda pues de alguna u otra manera oxigenar cada una de nuestras neuronas para que puedan estar preparadas a un aprendizaje o información nueva. Hacer ejercicios cardiovasculares, bueno, a ustedes no los voy a sacar a correr, pero de repente podemos salir un rato al patio, caminar cada uno en su tiempo, darle una vueltita a la plazuelita, ¿no? Y van a ver que vamos a sentir todos nuestros estímulos mejor. La piel, ¿no? Las sensaciones van a cambiar, de repente, ahorita estamos calientes, de repente cansaditos, pero al aire libre, con el frío, nos vamos a despertar, el oxígeno, de repente por ahí lo que vemos, lo que oímos, etc., ¿no? Lo que se quiere es que ustedes hagan un desarrollo de un tema X de sus asignaturas, pero simulando estas 5 actividades. ¿Cómo ustedes harían el ejercicio físico en una clase? De repente, antes de salir al break, ¿no?
a todos los hacen pararse, saltar y de nuevo que se sienten. Es un ejemplo, ¿no? Yo les decía salir al parque. Otro sería el entrenamiento cognitivo, ¿no? Vamos a simular que yo les diga, saquemos una hojita y les pido que hagan un acróstico de neurogénesis, con todo lo que hemos escuchado estas 3 semanas. O por decir, ustedes pueden elaborar un crucigrama de la asignatura que les están dando a sus estudiantes, ¿no? Por ahí, algunas palabras técnicas con una experiencia nueva va a quedarse almacenada. Meditación. Se usa mucho el término de mindfulness, ¿no? Se me ocurre decirles, imaginen ustedes, para aquellos que son casados, ¿no? El día de su matrimonio, y van a cerrar los ojos y van a enfocarse de una manera muy atenta, intencional y conscientemente en ese día que se casaron, ¿no? Están meditando. Aprendizaje de nuevas habilidades, ¿no? Mientras más estimules a tu cerebro con acciones nuevas, cuando yo dicto neuropsicología, yo a mis estudiantes les hago crear su cerebro, ¿sí? Ya no estilamos a que se vayan al mercado y me traigan un cerebro animal, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar el cerebro animal, que es asimétrico, al del ser humano. Entonces les hago construir del material de plastilina, de cerámica, de arcilla, de barro, de lo que sea. Es una experiencia nueva, les va a gustar y van a aprender. ¿Ven? Y por último sería la exposición a un entorno enriquecido. Hacer que los sentidos, aprendizaje perceptivo, los sentidos estén despiertos, ¿no? Yo utilizo siempre en la introducción de mis asignaturas aprender sensorialmente. Todos los sentidos tienen que estar despiertos para que me puedan captar con la habilidad que tengan. Si de repente no me comprenden escuchando, me van a comprender viendo. Si no me comprenden ni escuchando ni viendo, de repente somestésicamente, con el tacto, ¿no? Es bueno siempre acercarnos. Muy bien, lo has hecho bien, ¿no? Entonces, por ahí lo relaciona, lo asocia y ya aprendió algo. La próxima va a aprender más. Entonces, de esa manera vamos a hacer el taller. ¿Está claro?